Saludos desde el despacho de cálculo estructural EAS Estructuras Programadas. Habla el ingeniero Edgar Castellanos. En esta ocasión vamos a ver el uso de un detalle que vamos a poder usar como un objeto en la aplicación EAS Estructuras Programadas y se trata de una losa con dimensiones y armado variable. Este objeto lo vamos a generar a partir de la creación de otros objetos que ya hemos venido utilizando, como líneas, bastones, multileaders. La característica de este objeto, además de que está conformado de otros objetos que ya hemos visto, objetos más básicos que están dentro de la programación de la aplicación, es que después vamos a poder llamarlo para otros detalles más complejos, donde simplemente vamos a usar la clave y vamos a cambiar los valores de entrada. Entonces, en lugar de que copiemos y peguemos todo el detalle, que es muy amplio, ahora veremos por qué, simplemente vamos a poder llamar, poder cambiar los datos de entrada que nos interesan, como los del renglón 2, renglón 6, renglón 10 y renglón 14, con la función buscar y reemplazar, y después ejecutaremos este detalle con el punto de inserción que nosotros hayamos asignado en el detalle original. La idea de este detalle es que contenga todas las variables posibles que pudiéramos modificar en el armado de una losa rectangular para que sea cual sea el ejemplo que estemos utilizando, con este mismo detalle podamos cubrir todos los casos. Entonces, vamos a ver por partes qué es lo que podemos hacer aquí. Por ejemplo, aquí mismo ya tengo dibujada una losa que tiene 3000 de base, 250 de peralte y tiene un armado. No tiene ahora mismo inclinación, pero se la vamos a poder asignar, ya sea como en este caso 0 grados, 90 grados o cualquier otro valor, 30, 45 o incluso que se pasen de 90. Eso será útil más adelante. Entonces, como les comentaba, tenemos el peralte, el ancho. Estos valores necesariamente tienen que ser ingresados en milímetros. Después vamos a hacer una transformación dependiendo de las unidades en las que querramos que se dibuje el detalle. Para este ejemplo, se va a dibujar en milímetros, por lo que el factor de conversión es 1. Aquí, para la rotación, vamos a comenzar viendo el ejemplo con 0 grados de inclinación. Más adelante vamos a ver cómo se manejan diferentes valores. Y en la transformación vamos a transformarlo en radianes. Movimiento en X, movimiento en Y, significa que de inicio, cuando estos valores son 0, donde yo ponga el cursor va a ser el centro de mi losa. Pero si yo los modifico, puede ser que el centro de mi losa esté desfasado de donde se va a dibujar. No necesariamente donde yo haga el clic tiene que ser el centro de mi losa. Ahora, hay otras características. La pregunta es, ¿el refuerzo transversal va por fuera del refuerzo longitudinal? Aquí estoy diciendo que no. ¿Por qué? Porque el refuerzo longitudinal, como el de los bastones, está por fuera del refuerzo transversal, que son estas varillas. Lo que sí es que si el refuerzo longitudinal es exterior, será en ambos casos. Lo mismo al revés. Si el refuerzo transversal es exterior, será para ambos casos. No puede ser que el refuerzo transversal sea superior en el hecho superior y el refuerzo transversal sea
lo contrario en el inferior. Ahora hay dibujar bordes de concreto. Ahora mismo voy a estar dibujando los bordes porque es muy ilustrativo de cómo se vería la losa final y poder medir que efectivamente los recubrimientos que yo indique van a ser los que solicité. Pero ya en un detalle más elaborado, no necesariamente quiero que se dibujen estos bordes. Mm, Dibujar parrilla superior o izquierda. Con esto me refiero a que puedo dibujar simplemente la parrilla superior, en este caso que tiene un ángulo cero. Si yo lo rotara 90 grados, este sería la parrilla izquierda. Puedo decirle que no lo haga o que no dibuje la parrilla inferior o derecha si es que lo rotara 90 grados. Entonces puedo activar y desactivar esas partes. Después, en la parte del refuerzo, vamos a tener refuerzo superior o a la izquierda cuando la rotación es de 90 grados. Tenemos el número de la varilla longitudinal. Ahora mismo no voy a hacer un refuerzo que sea práctico en la obra, sino más bien que me muestre cómo trabaja esta herramienta de dibujo. Voy a escoger varillas todas de diámetro diferente para ver cómo se calcula y ver cómo se refleja que es diferente para cada varilla longitudinal superior o inferior o transversal superior o inferior. Su separación para la varilla longitudinal, el diámetro de la varilla transversal, su separación, eh, lo mismo para la inferior, y un radio de giro forzoso. Puede ser que a veces no quiero usar el radio de giro que me indique el reglamento. Puede ser que lo ponga ligeramente menor o mayor. Entonces, para la transformación de unidades voy a tener que si introduzco el número nominal de la varilla, aquí lo que voy a tener es el diámetro. Entonces voy a tener que es el diámetro nominal entre 8 por 25.4 porque todo es en referencia a milímetros. Por eso cuando tenemos milímetros en los datos generales, el factor de conversión es 1. Y multiplicado por el factor de conversión. Si fueran metros, esto se calcula igual, simplemente aquí se multiplicaría por 0.001. Lo mismo para la separación de varillas longitudinales, cómo se calcula el diámetro del círculo que va a representar la varilla transversal, su separación. Y aquí, ya hemos visto en anteriores detalles, tengo en fórmulas el cálculo del radio interior de doblez de una varilla. Y tenemos dos casos. Si lo dejo vacío, va a tomar el valor que se calcule a partir del diámetro que estoy empleando. Si es igual a vacío, perdón, si es diferente de vacío, toma un valor. No, ya decía yo. Si es diferente de vacío, la celda FT11, entonces va a tomar el valor que yo le haya puesto, en milímetros, por supuesto, multiplicado por el factor de escala. Pero si es igual a vacío, como en este caso, voy a dejar que lo calcule con las ecuaciones que nos brinda el reglamento. Es, si la varilla es tiene un diámetro nominal menor o igual que 5, va a ser el diámetro de la varilla multiplicado por 3.5. Si el diámetro de la varilla es menor o igual que 8, pero sin ser menor o igual que 5, tomaría el diámetro de la varilla por 5. Si fuese menor que 12, es el diámetro de la varilla por 7 y en cualquier otro caso es el diámetro de la varilla por 8. Ahora mismo, para no meterme con estos
valores, voy a dejar que se calcule por el reglamento. Entonces tenemos que aquí estoy considerando el diámetro de doblez interno para la varilla longitudinal. Ok, eso es por parte del refuerzo. Ahora podemos tener una losa para los diferentes detalles que tenga un gancho izquierdo superior, gancho superior derecho, infierno inferior izquierdo e inferior derecho. Puedo, entonces esto en este caso tiene todos los ganchos. Le puedo decir que sí o que no a cualquiera de estos. Entonces, si es no, este valor va a ser cero. Si es sí, va a ser uno. Aquí tenemos un pequeño diagrama de ganchos de cómo se vería el acero de refuerzo. Tenemos ganchos en el refuerzo inferior, en ambos extremos, y en el refuerzo superior se interrumpe. ¿Ok? Ahora mismo vamos a poner todos que sí. Y recubrimientos. Podemos variar el recubrimiento horizontal del refuerzo superior, vertical del refuerzo superior, horizontal del refuerzo inferior y vertical del refuerzo inferior. Entonces vamos a corroborar. El, el recubrimiento horizontal superior debe ser 30. Y si medimos, tenemos 30, 30. El refuerzo superior dice que es 40. Ahí lo tenemos, 40. El horizontal del refuerzo inferior, 50. 50 y 60 para el vertical inferior. Esa es la parte de los recubrimientos. Y finalmente tenemos el dibujo de los multileaders. Entonces, para empezar, podemos decir que sí queremos que indique multileaders o no. Podemos hacer variar el tamaño del círculo que va a seleccionar o a indicar el refuerzo transversal. Para la transformación, vamos a decir que el tamaño del círculo está en función de la altura del texto. Lo que ganamos con esto es que la altura del texto ya involucra el factor de escala por las unidades, la escala que estamos escogiendo para el detalle y el tamaño del texto que queremos que finalmente se vea en el plano, en el viewport. Ahí está. Entonces, para nuestro detalle va a medir 40 de diámetro y vamos a decir más o menos por dónde queremos que esté ubicado nuestros multileaders. Aquí decimos punto 25, varía de 0 a 1. Entonces, si vemos nuestro detalle, punto 25 está por aquí y busca la varilla transversal más cercana a la ubicación que hemos indicado. También decimos cuántas veces lo mismo, en función del tamaño del texto que queremos en nuestro plano final, la separación del multilíder en X y en Y. Entonces, para la que es este del refuerzo superior, le estoy pidiendo que quede menos 4 veces la altura del texto hacia la izquierda y 5 veces la altura del texto hacia arriba, por ser positivo. Para el refuerzo inferior, le estoy solicitando que los multilíderes se ubiquen más o menos a 3/4 partes de la longitud de mi losa. Más o menos esto es 3/4 partes. Que la separación en X sea de 4
Ok, este es 4 positivo, por lo tanto es, ya que el texto está del lado derecho de la punta, la distancia es de la punta hacia el texto 4. En el otro caso era menos 4, porque el texto está del lado izquierdo. Y la parte vertical es menos 5 veces el tamaño del texto. Entonces, este va a quedar todavía más abajo. Estas van a ser las características que vamos a poder manipular en este detalle, que me parece que ya vendrán cubriendo todos los casos. Ahora, para empezar, tenemos que tener configurada la hoja con los layers y los estilos de cotas y de multileaders. Así comenzamos estableciendo el estilo de multileader y de cotas. Este se va a definir por el estilo en los datos generales. Va a ser el mismo. Y es una parte importante recordar aquí, solicitar el punto de inserción de nuestro detalle en uno de estos dos objetos, ya que de hacerlo en el primer objeto, puede ser que los primeros objetos que están programados en fórmula no se ejecuten, como es en este caso. Recordemos que si encontramos una celda con fondo azul, significa que es una celda que puede estar en un momento dado con un valor vacío. Entonces, en este caso no, pero en este caso sí. En un dado caso, las celdas de color azul pueden tener un valor vacío. Esto es importante para llevar un orden en la creación de nuestros detalles y cuando movamos parte de las fórmulas, saber que también tenemos que llevarnos esta, porque está ubicado con respecto a un renglón o una columna que tenemos que mover en un conjunto. Comenzamos con los bordes. Entonces, los bordes van a ser los que les he indicado al inicio, que vamos a estar usando ahora mismo para identificar cómo sería el objeto si fuese una losa, porque no necesariamente este detalle se va a usar siempre en losas, lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar ejecutándolo para ver que efectivamente lo que solicitamos es lo que se dibuja. Ejecutamos, asignamos un punto de inserción y vemos que efectivamente se está dibujando lo que esperábamos. Listo. Son idénticos porque no he movido los datos en esta parte. Ok, comenzamos con un nuevo objeto, GoTo. Este objeto sale de la programación tipo Visual Basic para aplicaciones que también existe dentro del código y si se ejecuta te manda hasta cierta línea especificada. Entonces, si yo quiero que se dibujen los bordes, es en este caso, le digo que sí, puede ser no, y cambia en valor. Este debería estar acá. Ok, dibujar bordes. Vamos a ver la fórmula. Entonces dice, sí condicional. Esta celda dice sí, entonces es vacío. Si dijera cualquier otra cosa, como lo tenemos en forma de lista, diría no. Nos arrojaría el valor que tenga esta celda, que es el siguiente título. Entonces vemos, no. Entonces se ejecuta goTo, refuerzo superior longitudinal, entre paréntesis, o izquierdas y las rotaciones de 90. Vincular esta celda a esta otra me permite que si yo cambio el título, también se cambie automáticamente a dónde tiene que ir el goTo. Entonces, como quiero que se ejecute, vamos a ponerle dibujar bordes. Sí. Ahora voy a dibujar solamente los puros bordes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 4 líneas y no más. Vamos a ver. La primera línea
que está hecha en el layer LIRS 42. Vamos a partir de los datos geométricos y vamos a ver que podemos rotarlo con la matriz de rotación. Esta matriz de rotación ya la hemos visto, me parece, y viene explicada mejor en las ayudas Matrix Rot 2D. Entonces, para quien quiera repasar este tema, aquí puede ingresar valores, un ángulo de rotación y nos dice dónde se encontraría el punto después de una rotación y si hubiese algún desplazamiento. Ok, ya hemos visto esa parte, así que me devuelvo al detalle que estamos trabajando. Imaginemos, bueno, en este caso el ángulo es cero, entonces va a hacer que no va a haber ningún cambio, directamente va a ser los factores de coseno de cero, 1 va a ser menos 1500 y seno de cero va a ser cero, por lo que esta parte se va a hacer cero y después suma el movimiento en x. Van a ser los mismos coeficientes, pero con la función trigonométrica cambiada. Ahora va a ser seno en el primer término, por lo que seno de cero va a ser cero y nos va a quedar el coseno de cero, 1, que va a ser el peralte a la mitad y negativo. ¿Por qué? Porque la primera línea que hacemos es esta. Entonces queremos que este sea el primer punto. El segundo punto sería igual que el primero, pero con el valor en x en lugar de menos fq8 va a ser fq8. Y la otra parte se mantiene igual. Y esta fq8 igual positivo porque es este punto. Con la diferencia de que ahora al final le sumamos el movimiento en y. Esta va a ser la otra línea horizontal, eh, coordenada en x, coordenada en y, viene siendo este punto, y para este punto, coordenada en x y coordenada en y. Lo mismo, al final de la coordenada en y se le suma el movimiento en y al final de la coordenada en x se le suma el movimiento en x. Estas otras dos líneas son las que cierran. Por lo que este valor siempre va a ser la coordenada en x inicial de mi línea 1, coordenada en y inicial de mi línea 1, y en este caso es coordenada inicial en x de la línea 2 y coordenada inicial en y, perdón, de la línea 2. Análogamente, para la línea 3, perdón, para la línea 4. Entonces, vamos a ver, rotación a 45 grados, ejecutamos, y ahí lo tenemos. Ahora quiero que en X se desplace 1000 y en Y 300. Y vamos a cambiarlo a 90 grados. Si hago una medida de distancia, desde aquí hasta el centro, que tenemos delta X 1000, delta Y 300. Muy bien. Voy a devolver estos valores a 0, 0 y 0. Continuamos. Ok. Solo como a manera de recordatorio, lo que hice al quitar este asterisco fue romper la continuidad de la región actual. Si lo vuelvo a colocar, se vuelve a ser esta mi región actual. Entonces se cargaría todo ese arreglo. Vamos a pasar al refuerzo superior longitudinal o a la izquierda, el refuerzo que queda a la izquierda cuando la rotación es 90 grados.
Vamos a ver, go to, si este valor es igual a sí, se queda como vacío. En cualquier otro caso, toma el valor del siguiente como tema, que sería el refuerzo inferior longitudinal. Ahora mismo sí queremos que se dibuje. Por lo tanto, vamos a dejarlo como sí. Y para no hacer tan tardado esto, aquí voy a decir, vamos a cortar la continuidad de la región actual. Entonces, esto es lo que se va a ejecutar. Muy bien. Comenzamos con la longitud máxima del tramo recto cumpliendo el recubrimiento libre. Ah, ok. Esto es para la parte de los bastones, digamos. No estoy seguro si esto cumple el tramo recto. 114, me parece que sí. De una varilla de número 3. Entonces, quedamos que el recubrimiento superior es 40 y el recubrimiento inferior es 60. Ok. Van a haber casos como este en el que el tramo recto debería ser más largo que lo que me da el elemento de concreto. Entonces yo puedo elegir si que sobresalga y me lo sea como un indicativo de que tengo que hacer el elemento más robusto para que quepa, o en algún caso que no necesariamente es una losa, puedo decir que sí, que tenga el tramo recto completo, o que se interrumpa para que se conserve el recubrimiento que estamos especificando. Entonces, antes de pasar a dibujar el bastón, calculo ese valor. Longitud máxima del tramo recto cumpliendo con el recubrimiento libre. Esto lo calculo como FP8, el peralte total, menos FW16, que es el recubrimiento libre superior vertical, por 2, menos la longitud, no, el radio interno de doblez interior de la varilla que estamos usando longitudinal, menos el diámetro de la varilla longitudinal. Lo que acabamos de hacer aquí es una resta. Dos veces el recubrimiento, le quitamos una vez el diámetro de la varilla longitudinal y una vez lo que es el radio interno de doblez. Y menos FR12 es el diámetro de el refuerzo transversal, pero solamente en el caso de que el refuerzo transversal esté cambiado con el refuerzo longitudinal. Entonces, vamos a ver que después las coordenadas del refuerzo longitudinal se referencian a la del transversal. Por eso es esta parte. Ok, tenemos cuánto es la longitud máxima del tramo recto cumpliendo que cumple el recubrimiento libre. O sea, tenemos hasta 127 milímetros. Si es menor, se va a dibujar completo. Si es mayor, en este caso yo estoy especificando que solamente se dibuje hasta esta longitud. Muy bien. Ahora tenemos aquí el primer objeto, bastón. Vamos a verlo en esta parte. Entonces, yo le estoy asignando que si se cuenta con un gancho en la parte especificada, se toma un valor de 1. Si no, se toma un valor de 0. Y solamente puede haber un caso. Entonces, para la primera revisión, voy a hacer lo siguiente. Es un sí condicional, que depende de que se cumplan dos condiciones.
Entonces por eso viene dentro del sí un y, que se cumpla la primera y la segunda. Puede haber más, pero que todas se cumplan. Entonces, para el caso de que este valor sea uno y este valor sea uno, lo que estoy diciendo es que es un bastón que tiene gancho al inicio y al final. Por lo tanto, se dibuja el objeto bastón 90-90. Si cualquiera de estos dos valores es diferente de uno, lo que me va a imprimir, digamos, para dentro de esta fórmula es vacío. No va a poner ningún carácter. Y luego lo voy a concatenar con el otro caso, otro sí condicional, pero cuando se cumple que el primero es sí, 1, y el segundo es un no, 0. Entonces, cuando se cumplen esas dos condiciones, obtiene el valor de bastón 0090. En cualquier otro caso, vacío. Y finalmente, otro sí condicional, el tercer caso, cuando se cumple que en el primero es 0 y en el segundo es 1. Lo que vamos a obtener es un bastón 9000, o si no, cualquier otro caso, vacío. Entonces, solamente pueden haber tres casos posibles. Sí, es 1-1, 1-0 o 0-1. Sé que existe el caso 0-0, pero esto es, recordemos, para que se dibuje un bastón, ya que tiene todos los datos para dibujar un bastón. Así pues, se va a escribir en esta celda 90-90, 0090 o bastón 90-00. Como tengo que en todos los casos es sí, tengo bastón 90-90. Con el layer con el que dibujo el refuerzo, ¿qué pasa si le pongo no? Bastón 0090. Si le pongo no, bastón 90-00. Y si en ambos casos le pongo no, deja de escribirse ningún carácter. Lo que obtenemos es el valor vacío y se dibuja como dos líneas que se van a interrumpir en los extremos de mi objeto. Entonces sería como una varilla longitudinal que está interrumpida por un objeto break-like symbol. Pero ahora mismo bastón 90-90. Tenemos las coordenadas en X, en Y de este punto. Las coordenadas en X y Y, perdón, este es, las primeras coordenadas son este punto, porque la X es positiva, y las segundas coordenadas son este punto, porque las X son negativas. Entonces estamos dibujando el refuerzo superior. Luego tenemos el diámetro del bastón, tramo recto, radio de giro interno, recubrimiento vertical de libre y recubrimiento horizontal. Si yo roto el objeto, vamos a ver, sí, digamos 45 grados. Yo tengo las coordenadas del bastón vinculadas a las de la línea de borde. Entonces se dibuje o no la línea de borde, tengo los valores de los puntos que necesito para dibujar mi bastón, que son este punto y este punto. Entonces si se rota, también se va a rotar mi bastón. Vamos a ejecutarlo. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver que cumple con los recubrimientos, el diámetro, radio interno de doblez, tramo recto. Muy bien. Voy a devolver esto a cero.
Y ahí tenemos bastón 90-90. Digamos que voy a quitar uno. Ahora tengo este bastón. Perdón. Es no. Aquí algo está pasando. No se está reflejando. Por algún motivo se movieron las fórmulas, pero ya está. Solamente uno. Ah, ok. Tenemos el bastón 0090 y el bastón 9000. Ok. Ahora, como les comentaba, tenemos el caso en el que puede ser el refuerzo interrumpido. Entonces le voy a decir que en ambos casos no hay bastón. Lo que va a pasar es que desaparece este objeto y van a aparecer, en el caso de que este sea vacío, se va a escribir aquí línea, line, y va a tener las coordenadas en X de, perdón, vamos a calcular primero las coordenadas de las líneas sin rotación. Entonces es menos b entre 2 más el movimiento en X, primero en X. Este es ancho en X, es el b más X, las mismas coordenadas, porque tiene rotación cero. Y aquí va a ser la altura, el peralte entre 2 menos el recubrimiento, menos el diámetro de la varilla transversal, pero multiplicado por este valor que pregunta si el refuerzo transversal va por fuera del refuerzo longitudinal. Como estoy diciendo que no, no se va a restar nada. Y más el movimiento en Y, porque esta es una coordenada en Y. Y lo mismo. Acá va a ser esta coordenada menos el diámetro de la varilla. Y va a ser la misma. Recordemos que ahora mismo la varilla son dos líneas. ¿Mm? Primero calculamos esta coordenada, luego esta coordenada, y a esas coordenadas, mismas coordenadas en X, y a las coordenadas en Y le restamos el diámetro de la varilla. Esto es solamente para el lecho superior. Entonces, si yo lo roto, por ejemplo, 10 grados, esto es lo que obtengo. Como les comentaba, esto es para después dibujar un break-like symbol y indicar que se está interrumpiendo el dibujo, más no la varilla. Devolvemos a cero. Ok. Y quiero que tenga ganchos en ambos extremos. Entonces lo devolvemos. Ahora voy a seguir con el refuerzo inferior longitudinal. Ese no lo voy a ver. Es completamente análogo a la parte que acabamos de ver. Solamente que es del inferior. Empezamos con coordenadas en X son lo mismo. Y las coordenadas en Y comenzamos con un menos el peralte total. Y le vamos sumando recubrimientos, diámetros de varilla. Ahora el refuerzo transversal. Esto es quizá la parte más compleja que tenga este detalle, porque
tuve que tomar unas decisiones para ver cómo se iba a dibujar, ya que existen varias opciones. Por ejemplo, ahora mismo estamos revisando el, el dibujo de una parrilla longitudinal, pero la versión 3.0. Como podrán ver, tengo parrilla longitudinal 1.0, 2.0 y la 3. Actualmente ya no uso ni la 1 ni la 2, pero en su momento fueron con los primeros ejemplos que desarrollé. Entonces, para este caso, lo que hacía era dibujar el refuerzo transversal de izquierda a derecha. Ah, bueno, este es... mm, luego lo comento, pero es impráctico que haga eso porque se tarda mucho. Dibujaba el refuerzo transversal de izquierda a derecha y cuando ya no cabía otra varilla o quedaba muy cerca, quedaba esta separación diferente. El ajuste quedaba en los extremos, como en este caso. Voy a hacerlo sin rotación. Entonces, no me gusta cómo queda esta parte. Yo creo que en obra normalmente hacen los ajustes al centro. Por eso, esta es una forma de dibujarlo con los ajustes en los extremos. Esta es otra. Me parece que hace lo mismo. Si se alcanza a notar que el ajuste queda en el extremo. Y lo que estoy haciendo en este detalle, que es el que les estoy mostrando, es que vamos a volver acá, dibuja primero la mitad izquierda, luego la mitad derecha, ya sea que esté horizontal o inclinado. Y luego del inferior dibuja la mitad izquierda y la mitad derecha. De este modo lo que estoy haciendo es que el ajuste, ya sea que quede ligeramente más separado que la separación indicada o un poco más pequeño, el ajuste se queda al centro y queda un armado simétrico. Es otra forma de hacerlo. A mí me parece que es más correcto, por eso lo manejo en este detalle así. Por lo tanto, vamos a trabajar midiendo distancias del centro al centro de la primera varilla, que comienza donde empieza el doblez de la varilla. Digamos, la coordenada en x del doblez coincide con el centro de la coordenada en x del círculo. Y vamos a empezar a medir cuántas veces cabe la separación indicada en esta distancia del centro de la varilla al centro del armado. Vamos a poner el refuerzo homogéneo las veces que quepa de manera completa. Y luego vamos a ver, bueno, se hace lo mismo del lado derecho hacia el izquierdo. Y luego vamos a ver si necesita una varilla al centro de ajuste o no. Vamos a revisar esos criterios para ver en qué caso se pone así. Muy bien, entonces pasamos al refuerzo transversal. Vamos a hacer algunos cuantos cálculos antes de proceder a dibujar las varillas propiamente para que sea más fácil al momento de escribir las fórmulas, que no queden fórmulas tan largas y al tenerlo desglosado llevamos un mejor orden de qué es lo que estamos haciendo. Entonces primero comenzamos con el cálculo de coordenadas para la primera varilla transversal más externa superior e inferior antes de rotar y mover. Con eso me refiero a que es el cálculo de la coordenada del centro de esta varilla o de esta o esta, si la rotación fuera cero y el centro de mi elemento estructural coincidiera con donde yo doy el clic. Entonces, primero vamos a desglosarlo así y después agregamos los efectos que impliquen mover y rotar mi elemento. Vamos a ver.
Cálculo de algunos valores auxiliares. B medios menos el recubrimiento horizontal superior menos el diámetro de la varilla longitudinal superior menos el radio de giro superior. ¿Qué es lo que estamos calculando aquí? Simplemente es la distancia que va del centro del elemento al centro de la varilla. Tenemos 1427.1375. 1427.1375. Esta es la fórmula y pues aquí ya viene desglosado, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Para el caso de la varilla inferior, como tiene un mayor recubrimiento, mayor diámetro de la varilla del bastón, va a ser menor, pero lo revisamos. Del centro al centro del círculo, 1378.5625 el delta X, que es lo que tenemos aquí. Ahora, la distancia que va del centro del elemento al centro de la varilla, o sea, la coordenada en Y. Tenemos que el delta Y es 69.1250. Aquí está. Y el delta en Y para el inferior son menos 39.6. Ahora mismo lo estamos usando como valor positivo, pero cuando se hacen los cálculos, como es hacia abajo, le ponemos el valor negativo, por eso esta nota. Ya que tenemos esas coordenadas, podemos calcular la ubicación final de la varilla más a la izquierda en el lecho superior después de la rotación y el movimiento. La ubicación final de la varilla, o sea, el centro del círculo, más a la izquierda en el lecho inferior después de la rotación y el movimiento, y así para cada una de las cuatro esquinas. Esto, otra vez, usamos la matriz de rotación, que es la coordenada en X, pero como es a la izquierda, por eso le ponemos negativo, por el coseno de teta en radianes menos el seno, bueno, la coordenada en Y sin rotación y movimiento, multiplicado por el seno de teta más la coordenada en X. Mismos valores, simplemente cambiamos coseno por seno, aquí seno por coseno, y en lugar del movimiento en X ponemos movimiento en Y. Y así para cada una de las coordenadas de las cuatro varillas de los extremos. Ahora, ya que tenemos calculadas las coordenadas iniciales después de rotación y movimiento, desplazamiento en X o Y, vamos a saber, necesitamos saber cuántas varillas vamos a dibujar. Ahora, cálculo para saber cuántas varillas transversales dibujar en el lecho superior. Ahora tenemos un goto. Entonces, si fx7 es igual a no, nos pasamos a, nos brincamos el dibujo de las varillas eh, transversales. Vamos a ver. Sí, dibujar, lo que nos está preguntando es si quiero dibujar la varilla superior o izquierda después de la rotación. Entonces, como le estoy diciendo que sí, me pone vacío, por lo tanto va a entrar en cada uno de estos valores y cuando llegue aquí va a generar el objeto círculo que tiene un hatch sólido y luego a ese círculo le va a aplicar un array con una inclinación y eso va a ser mi armado transversal. Entonces vamos a revisarlo parte por parte. Entonces ya dijimos que sí se va a dibujar, por lo tanto se imprime vacío, no me manda a ningún lado, sino que continúa. Vamos a hacer una revisión si se requiere una varilla de ajuste al centro cuando el residuo del valor entero de la separación es mayor que 2/3 partes de la separación indicada.
¿Qué significa esto? Si yo tengo que la separación es 200, ¿cuánto es 2/3 de esa separación? 133.33. Si una vez considerando la separación indicada, recubrimientos horizontales, diámetro de varilla longitudinal, radio de giro, si al final me queda una separación de las varillas transversales que se dibujan del lado izquierdo y del lado derecho, y las separaciones entre las últimas varillas que se dibujan es menor que esto, no se va a dibujar una varilla al centro, en el caso superior. Si fuera en el caso inferior, que la separación es de 150, tendría que ser mayor la separación entre las dos últimas varillas dibujadas. Las dos últimas varillas dibujadas por el array son esta y esta. Esta cuando se dibuja de izquierda a derecha y esta cuando se dibuja de derecha a izquierda. En este caso es esta y esta. Entonces, si es mayor la separación que 2/3 de la separación indicada, se dibuja una varilla al centro. ¿Ok? Entonces, primero comenzamos revisando el residuo del valor entero de la separación. Todos estos valores ya quedamos que es la distancia que es en horizontal, del centro de mi primer varilla al centro del elemento. Entonces, dividido entre la separación indicada, me va a dar posiblemente un valor que no es entero. Entonces, si le restamos el entero, nos va a quedar la diferencia entre el valor total menos el entero, la parte decimal, 0.1357. Entonces, esto nos va a servir como valor para después nuestros cálculos. Ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe la separación completa de varillas transversales en la mitad del ancho B del lecho superior? Ahora, es muy importante hacer notar aquí que estamos hablando de separaciones, o sea, la distancia que hay entre una varilla y otra. Por eso, si hablamos de separaciones, simplemente se divide las distancias. Pero cuando vayamos a dibujar varillas, eso es diferente. Sería la cantidad de varillas, sería la cantidad de separaciones más 1. Ojo con ese punto que más adelante va a ser importante. Entonces aquí ya vimos que es 7 la cantidad de varillas, perdón, de separaciones em, completas. Por lo tanto, vamos a dibujar el primer círculo que va a llevar un hatch sólido. Entonces, el primer círculo va a llevar como coordenada en X, ya la habíamos calculado. Su coordenada en Y también ya la habíamos calculado. Esto si se aplica la rotación, aquí ya viene afectado por la matriz de rotación. Luego, el radio del círculo va a ser simplemente la mitad del diámetro que calculamos como a partir del diámetro nominal y multiplicado por su factor de escala. Entonces, con esta parte, yo estoy dibujando esta varilla, con su rotación y movimiento. Después lo que quiero es que se dibujen todas las varillas que van hacia acá. Este círculo no. Quiero que se haga un array, ya sea que esté inclinado o no. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con el método array rectangular. Le voy a decir que es un renglón. Aquí voy a usar ya lo que habíamos comentado anteriormente. Va a ser 7 veces las, las columnas que se van a hacer, 7 veces más una, porque aquí lo que preguntábamos era separaciones. Y ahora vamos a ver si le restamos una o no.
Entonces, si condicional, este valor, que es la diferencia entre las separaciones enteras y la separación que da matemáticamente exacta, es menor que 0.33, entonces le restamos una. Si es mayor que 0.33, le restamos 0, o sea, no le restamos nada. ¿Por qué si hablamos aquí de dos terceras partes, aquí estamos usando una tercera parte? Simplemente porque voy a hacer esta misma revisión cuando se dibujen de derecha a izquierda. Entonces, cuando se dibuje de derecha a izquierda, se va a sumar esa tolerancia con esta tolerancia y me va a dar el 0.666. La separación entre renglones, la separación indicada y el ángulo. Si yo le pusiera ángulo de rotación 30 grados, en el array aquí se pone 30 grados. Lo que hace este array rectangular es que cambia los ejes locales. Mientras dibuja el array, cambia los ejes locales en 2D, los dibuja como si fueran horizontales con los nuevos valores de ejes locales y después lo regresa a los ejes globales de Word. ¿Ok? Y este otro objeto es para dibujar las varillas transversales de derecha a izquierda. Por lo tanto, este comienza con la misma coordenada que esta, pero positivo. Y la misma coordenada en Y, porque ambos son refuerzo superior. Estos cambiarían si cambia el ángulo. No tienen que ser siempre los mismos. En este caso sí va a ser el mismo, el diámetro, el diámetro. Ok, es el radio de la varilla. 9 punto, vamos a ver. Este es el diámetro. No. Esta es... Ok, estaba revisando el lecho inferior. El diámetro de la varilla del número 4 es 1.27. Su radio es 6.35. Entonces esta es la separación, la cantidad de columnas que va a tener el arreglo a esta separación. Y luego esta es la misma cantidad de columnas, pero la separación se va a medir de derecha a izquierda. Y finalmente la varilla de ajuste. La distancia entre el centro de la última varilla hecha por el array rectangular y el centro geométrico. Bueno, esta se calcula así: 227.13. Ya quedamos que la última varilla fue esta. Por lo tanto, su coordenada en X es 227.1375. Así lo calculamos. Entonces, este objeto se va a dibujar siempre y cuando esta separación sea mayor que 2 terceras partes de, de la separación indicada. Entonces, si se cumple, se imprime circle-h solid. Si no se cumple, significa que la separación es menor y no se dibuja. Entonces, aquí directamente la coordenada, bueno, no es directamente, este sí sale con fórmula. La componente en X es 0 porque está al centro, pero por el coseno del ángulo menos la coordenada en Y, en este caso es la superior, por el seno del ángulo más la coordenada en X de movimiento. Lo mismo, pero se cambia el coseno por este seno
y el seno por este coseno, el símbolo, el signo, perdón, y este es el movimiento en y el diámetro de la varilla. Hasta aquí ya dibujamos todo el refuerzo superior con diferente separación y se calcula si lleva varilla de ajuste al centro o no. Entonces esto es para el refuerzo superior y de forma análoga es para el refuerzo inferior. Ahora, otra parte que es muy importante, la de los multileaders. Podemos poner lo que lo indique o que no, dependiendo del detalle que estemos aplicando. Entonces, se tienen que revisar dos cosas para saber si se va a dibujar o no los multileaders. Entonces, el primer GoTo hace referencia a si se va a dibujar la parrilla superior o no. Si no se va a dibujar la parrilla superior, no tiene sentido dibujar los multileaders. Y el otro es si se va a indicar el refuerzo. Porque puedo dibujar el refuerzo sin indicar los multileaders. Entonces, cuando en ambos casos eh, sí se van a dibujar, el GoTo no manda a ningún lado y directamente se sigue a esta parte. Entonces, comenzamos preguntándonos, ¿en qué zona del refuerzo se solicita indicar la anotación? Entonces, izquierda va a tomar un valor de -1, centro 0 y derecha 1 positivo. Entonces, este valor lo vamos a calcular a partir de qué distancia aproximada queremos que lleve el multilíder. Entonces, vemos. Entonces, aquí le estoy diciendo 0.25. El valor de la ubicación es de donde va a tomar la varilla transversal, va entre 0 y 1. Entonces, si ese valor es igual a 0.5, o sea, la mitad, toma el valor de 0, que ya dijimos centro es 0. Pero si el valor es menor que 0.5, va a tomar -1 y nos queda solamente que sea mayor que 0.5, tomaría el valor de 1. Ahora, la distancia total que ocupan las varillas transversales en lecho superior. Esto es simplemente dos veces la varilla, la coordenada que va del centro del círculo más extremo al centro. Eso sería esta distancia. De aquí hasta acá, 2854.275. Y aquí lo tenemos. Tenemos ese valor. Porque el valor total de donde podemos ubicar nuestros multilíderes va desde el centro de la varilla más a la izquierda hasta el centro de la varilla más a la derecha. Luego, ¿cuánto es la distancia a la que se solicita apunte el multilíder en el lecho superior? ¿Cuánto es? Pues simplemente tenemos que FR19 es el punto 25. Si es menor que 0.5, pues simplemente va a ser ese valor directamente. Pero si está del otro lado, si es mayor que 0.5, va a ser 1 menos ese valor y multiplicado por la distancia total que abarca desde la primera varilla hasta la última varilla. Entonces, como es menor que 0.5, se calcula como FR19, que son el 0.25 por este valor. Entonces, esa es la distancia. Pero esa distancia, como yo se lo pedí a 0.25, normalmente va a coincidir con, no con el centro de una varilla. O sea, va a quedar por aquí o por aquí. Entonces, yo lo que necesito es, si están solicitándome la varilla a 0.25 y esta es la varilla más cercana, bueno, pues sumarle esa distancia
para que considere esta coordenada. O si estoy más cerca de esta, restarle esta distancia para que considere esta coordenada del centro de la varilla. Entonces redondeamos a la distancia más próxima y se hace con esta fórmula. Primero sacamos el entero, cuántas separaciones indicadas enteras hay, y le sumamos mm, la relación que hay entre la distancia total entre la separación indicada menos el entero. No, perdón. Es el entero de las dos relaciones. ¿Cuántas veces cabe 200 en 713? Pues el entero son 3. 3 por 200 son 600, que es menor que 713. Y a eso le voy a sumar o restar la diferencia. Eh, para saber si le resto una separación, una vez la separación, o se la sumo. Vamos a ver. Ahora vamos a ver si le sumamos 0 a la distancia entera. Digamos, ahorita estamos aquí. Digamos que estamos situados aquí, en 600. De aquí son 600. Entonces voy a ver si la solicitud de ubicación del multilíder es como por aquí, pues no se le va a sumar nada. Pero si es como por aquí, le voy a sumar esa diferencia entre el próximo entero y la separación real. ¿Qué es esto? La separación real menos la separación que hay entre el entero de separación solicitada. Entonces, si eso es menor que 0.5, o sea que esté aquí, de la mitad entre esta y esta, si es menor, se le va a restar esa diferencia. Y si es mayor, se le va a sumar una vez. O más bien, no se le va a sumar nada. Si es menor, no se le suma nada. Y nos quedamos con el entero. O sea, cuántas veces cabe de forma entera la separación indicada entre la separación exacta que están solicitando. Pero si es mayor que 0.5, o sea que está de aquí hacia acá, se le va a sumar una separación más un entero. Porque aquí son enteros, ¿no? Tres veces la separación. Entonces, más uno, pues ya serían 4. Entonces, ahora sí, finalmente las coordenadas del círculo antes de rotar y mover sería la separación indicada por la cantidad de veces que va a aparecer. Y es FU54, es la separación, no, la distancia que hay desde la coordenada en X de la primera varilla hasta el centro. Menos la cantidad de veces que es la separación indicada por la cantidad de separaciones. Y multiplicado por menos 1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la medición desde el centro hacia afuera. Menos 627.13. A ver. Mm, ok, ahí lo tenemos. Como hicimos la medición, es del centro hacia la varilla que estamos buscando. Por lo tanto, la coordenada en X es menos 627.1375. Y para la coordenada en Y no hay mayor ciencia. Es esta ubicación. Bueno, esa coordenada. Pero esas coordenadas son antes de rotar. Entonces, para el círculo que indica la varilla transversal, aquí vamos a aplicar la matriz de rotación con el, el radio, que es, ¿cuántas veces dijimos? Es directamente el tamaño del texto.
Ok, a ver. Sí, así queda. El radio es el tamaño del texto, por lo que este diámetro mide 80. Y se dibuja. Ahora lo que sigue es ubicar su multilíder. Que si bien esto me parece que es un cuadrado, vamos a ver. No, no es un cuadrado. En X tiene 160 y en Y tiene 200, pero la flecha apunta al centro. Entonces, ¿cómo logramos eso? Que independientemente de la coordenada que le demos bueno, la separación que le demos en X o en Y, la flecha apunte al centro de la varilla. Distancia, entonces eso lo hacemos así, distancia que se suma a las coordenadas del círculo rotado para que la flecha coincida con el perímetro y apunte al centro. Entonces, pues va a apuntar al centro y lo que voy a hacer es calcular la coordenada, la distancia en X y en Y, distancia en X y distancia en Y, para restarlo de esta coordenada, bueno, restarlo en X y sumarlo en Y a esta coordenada para que coincida con el perímetro y apunte al centro de la varilla. ¿Cómo se hace eso? Tomamos el valor absoluto de, primero, el radio. Y la parte en X se calcula como el coseno del arco tangente de la altura. Sería, nos regresamos a esta parte. ¿Cuántas veces quiero? ¿Cuánto es la separación entre la base, bueno, entre el centro de la varilla y el fin de la línea de inclinada del multilíder? Vamos a ver. 160 en X y menos 200 en Y porque lo medí de izquierda a derecha. Entonces directamente aquí ya tenemos las componentes. Es aquí. Entonces es altura entre base, arco tangente, nos da el ángulo teta en radianes y multiplicado por el coseno nos da la coordenada o la componente en X. Y a eso le voy a sacar el valor absoluto. Y luego con esta parte voy a ver si va a apuntar a la izquierda o a la derecha. Si fs20 es esta de componente es menor que cero, significa que el texto está del lado izquierdo. Por lo tanto, si es menor que cero, es negativo, entonces lo voy a multiplicar el valor absoluto de lo que obtuve por menos uno. Si fuese mayor que cero, significa que el texto está del lado derecho de donde apunta la flecha. Por lo tanto, se multiplicaría por un 1 positivo y quedaría este mismo valor. Y componente en Y es lo mismo. El absoluto, el valor absoluto de 40, que es el radio, pero ahora quiero obtener la componente vertical. El ángulo se calcula del mismo modo y si esta componente vertical es menor que cero, lo voy a multiplicar el valor absoluto por menos uno y si no, se quedará igual multiplicado por uno. Ahora genero el multilíder que me va a indicar el refuerzo transversal. Entonces, coordenada en X es lo que le voy a sumar a la coordenada en X más la coordenada en X del propio círculo, que es la varilla. Del mismo modo, la punta del multilíder es la coordenada en Y de la varilla más la componente en Y que me permite ubicar la punta del multilíder en el perímetro y que va a apuntar al centro de la varilla.
Ahora, esto simplemente se le suman las componentes, qué tan separado en función del tamaño del texto quiero mi línea de horizonte, esta línea donde empieza, y están las coordenadas ya indicadas, simplemente se lo sumo. A la componente de la punta en X le sumo la componente en X, y a la coordenada de la punta en Y le sumo la componente en Y. Y el texto. El texto se va a componer del carácter gato, que es un número, lo vamos a leer como número. FR11 es el diámetro nominal de la varilla. Todo esto es concatenado a, bueno, gato concatenado al número de la varilla, concatenado a una arroba, concatenado a la separación indicada multiplicado por el factor de escala para las unidades que estamos trabajando. Puede ser que el dibujo esté dibujado en milímetros y que yo lo acote en centímetros o en metros. Número 4 a cada 200. Y el tamaño del texto. Directamente aquí es un solo texto, así que lo dejo en cero. No afecta. Y ahora las coordenadas del punto de la varilla longitudinal que toca la flecha antes de rotar y mover. Nos referimos a este punto. Mm, Lo vamos a calcular como la coordenada en X del punto de este círculo, o sea, sería igual el centro de la varilla, pero le voy a sumar la separación indicada entre dos, o sea que siempre va a ubicarse entre dos varillas. Y para Y vamos a tomar la coordenada en Y de la varilla y le vamos a sumar, dependiendo del caso, de si queremos que el refuerzo transversal quede por fuera o por dentro del refuerzo longitudinal. En el caso de que sea no, vamos a sumarle, o sea, en el caso de que el refuerzo longitudinal queda por fuera o más cerca del paño exterior que el refuerzo transversal, va a ser el diámetro de la varilla entre 2 más el diámetro de la varilla longitudinal. Este es el de la varilla transversal. Y, y este es el de la varilla longitudinal. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, cuando es este el caso, lo que estamos haciendo es sumar la mitad del diámetro, o sea, este radio, y luego completo el diámetro de la varilla longitudinal. Entonces partimos de esta coordenada y le sumamos esos dos factores. Y aquí lo tenemos. Esos dos valores. Factores no están multiplicando, así que no son factores. Pero en dado caso de que esta varilla transversal estuviera por fuera, lo que voy a hacer es simplemente restar y este refuerzo longitudinal está abajo. Lo que tengo, parto del centro, de la coordenada del centro de mi varilla. Entonces necesito restarle una vez el radio de la varilla transversal. Entonces, por eso queda así. Y otra vez, el multilíder se va a rotar la punta como esta coordenada de antes de que se moviera, multiplicado por el coseno de teta menos esta coordenada multiplicado por el seno de teta más la componente en x de movimiento, y a partir de la coordenada de la punta de la flecha es su coordenada en x
por el seno de teta más la coordenada en y por el coseno de teta más el movimiento en y que querramos asignarle. Luego es lo mismo, va a tener siempre la misma coordenada que la en x, que el multilíder que indica la varilla transversal. Entonces, esta coordenada en x es la misma que esta coordenada en x. Y ahora vamos a ver por qué. Y en y van a haber dos casos. Vamos a partir de la coordenada en y del refuerzo transversal. Y si resulta que estos dos armados son exactamente iguales, vamos a dejar la misma coordenada en y. Por lo tanto, se van a dibujar dos multilíderes con exactamente el mismo texto. Y lo que vamos a tener es que va a aparecer un solo multilíder con dos flechas. Dado caso contrario, si por algún motivo es diferente, ya sea el diámetro nominal de la varilla o la separación, entonces le voy a sumar dos veces el texto. 80. En este caso, la altura es 40. Entonces, de este modo, si es el mismo armado longitudinal y transversalmente, estos dos multilíderes van a aparecer aquí. Caso contrario, se separan. Eso lo conseguimos con la coordenada en y del multilíder. Del mismo modo, generamos el texto que va a decir y cero. Porque como es un solo texto sin espacios, no importa que sea muy largo, se va a mantener igual a que si estuviera en cero. Y esa es la forma como generamos los multilíderes. El lecho inferior se calcula de manera análoga. Si quisiera que no se dibujara la parrilla inferior, no. En este me manda fin. Vamos a ver. Y directamente no se dibujó ni la parrilla inferior ni sus multilíderes. Pero puedo solicitar que se dibuje la parrilla, ambas parrillas, pero que no se pongan las cotas. Y ahí lo tenemos. Entonces acabamos de ver este detalle que dibuja parrillas longitudinales y transversales en el cual podemos variar diámetro de cualquier varilla, si queremos que acabe en gancho o no, la ubicación de los multilíderes em, y las dimensiones de nuestro elemento, así como su rotación y su movimiento. De este modo, ya tenemos un detalle que podemos llamar, que me puede generar cualquier caso de que requiera el dibujo y la indicación del refuerzo en parrilla de un elemento de concreto reforzado. En nuestro próximo video vamos a llamar a este detalle de modo que veamos cómo el haber hecho tan versátil este detalle nos permite después simplemente llamarlo, y si quisiéramos, que yo creo que no hace falta, pero si en algún dado caso quisiéramos aumentar las capacidades de este detalle, lo haríamos aquí mismo sin necesidad de generar otro. Esto nos permitiría hacer que tengamos menos como bloques, yo les digo, y podamos generar más detalles
con las mismas herramientas. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.